Buenas, vamos a revisar algunas preguntas de oftalmología y para esto vamos a iniciar con esta primera pregunta que dice: niño nacido de parto normal hace 2 días, desde hoy presenta edema palpebral y abundante secreción purulenta en ambos ojos. El diagnóstico más probable es conjuntivitis neonatal por... Bueno, hay que definir de que la conjuntivitis neonatal o la oftalmía neonatorum también llamada es un problema que aparece en niños recién nacidos hasta el mes de edad. Es un problema que puede ser derivado de alteraciones a nivel del canal del parto, infecciones, sean bacterianas, eh, virales, o si no también por al momento de colocar, por ejemplo, algún producto químico. Lo que se hacía antes era, por ejemplo, colocar nitrato de plata al 1% en los ojos de los recién nacidos, y esto producía en muchos casos conjuntivitis de tipo química. Eso ha cambiado un poquito porque ya ahora ya no se está usando mucho, debido a que, si bien el nitrato de plata actúa muy bien para el gonococo, para otros microorganismos este producto no era tan específico ni tan bueno, ¿no? Por ejemplo, para la clamidia. Entonces ahora se acostumbra mejor a recomendar otros tipos de preparados. En este caso podría ser un ungüento de tetraciclina, que es muy difundido para atacar no solamente a la clamidia, sino también a los otros gérmenes que probablemente puedan estar condicionando a un problema de oftalmía neonatorum, ¿no? Bueno, en este caso tenemos que el niño nace aparentemente todo normal y aparece un edema palpebral, y lo que nos da un dato importante es la secreción purulenta, ¿no? Cuando la secreción es purulenta realmente, nos acerca más a un diagnóstico de gonococo, por ejemplo, porque la clamía no da una secreción tan abundante ni tampoco de tipo purulenta. Eh, el herpes, por ejemplo, no es un microorganismo que produzca secreción tampoco purulenta. Generalmente son las infecciones por virus más de tipo mucopurulenta o más acuosa para tal, ¿no? El Haemophilus, por ejemplo, no es tampoco un microorganismo que ataque muy frecuentemente a los recién nacidos. Hay que recordar nada más de que cuando tenemos un problema de conjuntivitis neonatal, lo más frecuente es encontrarnos con gonococo, clamidia, o podría ser un estreptococo. Eh, Generalmente los tiempos de aparición son los que también nos ayudan un poco a orientar nuestro diagnóstico. Por ejemplo, el gonococo aparece en los primeros 3, 4, quinto día. En cambio, la clamidia aparece un poquito más lejanamente, ¿no? A partir del séptimo, octavo, noveno, décimo día. Muy bien, y en este caso la respuesta es el gonococo. Y aquí tenemos un caso, ¿no?, de un niñito con una conjuntivitis por gonococo. Este es verdaderamente un caso bastante aparatoso, bastante grave, porque acordémonos de que el gonococo, así como la pseudomona, son los únicos microorganismos que pueden penetrar a la córnea, atacarla, sin necesidad de que haya ningún tipo de solución de continuidad en la córnea. O sea, en otras palabras, pueden originar perforación corneal, y si no le damos un tratamiento adecuado. Con respecto al tipo de tratamiento que se debe dar en estos casos, pues generalmente con inyecciones de ceftriaxona únicas, generalmente es más que suficiente. Se puede aunar con algún antibiótico de tipo tópico, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la fotografía, la abundante secreción purulenta, que ya prácticamente está costrificada, se forma una costra pegajosa con el edema palpebral correspondiente, ¿no? Eh, Muy bien, seguimos. La segunda pregunta es: ¿cuál de los siguientes signos o síntomas clínicos proporcionan el diagnóstico más preciso del glaucoma agudo?
Bueno, el glaucoma agudo está enmarcado dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de ojo rojo. Eh, Hay que tomar en cuenta de que congestión conjuntival, por ejemplo, no se presenta en estos casos. Las congestiones son de tipo ciliar o reacciones ciliares que le llamamos. Congestión palpebral inferior tampoco se presenta porque no es un problema de tipo conjuntival, es un problema de tipo profundo que va a originar una reacción pericorneal, ¿no? Periquerática. Dolor ocular moderado no se presenta exactamente, sino es el dolor que se presenta es un dolor intenso, severo, que lleva al paciente, pues en la mayoría de casos, si no es en todos, a la asistencia a emergencia, ¿no? La pupila dilatada, que es la respuesta, es un signo que, ojo que también aquí dice pupila dilatada, ¿no? Pero en realidad no es una pupila dilatada al 100%, es una pupila semimidriática, o sea, semidilatada. No es una dilatación al máximo. Ardor y picazón severos tampoco se presenta, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, ahí tenemos una pupila semidilatada, ¿no? En una gran congestión periquerática, como les mencionaba, incluso con algunos vasos a nivel iridiano. Y la pupila fija y la córnea un poco opaca por el edema. La tercera pregunta menciona que dice, o nos dice, ¿no? En la conjuntivitis aguda purulenta está contraindicada. Bueno, en realidad la lubricación ocular, la aplicación local de antiinflamatorios, el lavado ocular y la antibioticoterapia local son cosas que uno puede usar. Pero lo que sí está proscrito es la oclusión ocular. Es decir, nunca debemos tapar una conjuntivitis, nunca debemos ocluir el ojo en una conjuntivitis. Y especialmente si es una conjuntivitis de tipo aguda, purulenta. ¿Por qué razón? Pues la lógica nos da la respuesta. Porque si yo ocluyo el ojo, en este caso lo que voy a hacer es aumentar la temperatura ocular, en primer lugar, con lo cual favorecería el desarrollo bacteriano. En segundo lugar, evitaría la libre remoción de todo lo que es secreciones. Se estaría acumulando prácticamente y eso también impediría la curación, en este caso del paciente. Ahí tenemos una secreción purulenta, en una conjuntivitis purulenta propiamente. Ven la abundante, eh, el abundante flujo, ¿no? Y ya pues ustedes podrán darse cuenta de que ocluir esto no sería lo adecuado, ¿no? Esto es como una olla a presión, ¿no? Ponerle mayor presión, ponerle mayor, tapar prácticamente todo esto, pues no nos conllevaría nada bueno. La cuarta pregunta habla sobre un paciente de 62 años de edad que acude a la consulta por presentar enrojecimiento de ambos ojos, con gran cantidad de secreciones, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, reacción folicular, eso es una cosa importante, hemorragias subconjuntivales difusas y adenopatía preauricular palpable. Comenta que recientemente ha padecido una infección de vías respiratorias altas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, la respuesta es la conjuntivitis vírica. ¿Y por qué? Miren, aquí, por ejemplo, el paciente viene con secreción, que es típico de una conjuntivitis. Acuérdense, y es importante mencionar, que toda conjuntivitis viene acompañada de secreción, o sea, de legaña. Eh, las otras, los otros síntomas, por ejemplo, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, ardor, picazón, lo que ustedes puedan encontrar, eso ya depende mucho del paciente, depende mucho de la sensibilidad, depende también del agente causal. Pero lo que sí siempre va a haber es la secreción, como les menciono. La reacción folicular es lo que prácticamente también nos da la clave, porque los folículos son formaciones de tipo sobrelevadas a nivel de la conjuntiva y son formaciones específicas.
mientras que las papilas, que también son como un empedrado que se produce también en la superficie conjuntival en reacciones conjuntivales, eh, son no específicas en este caso, son reacciones no específicas. La reacción folicular sí es específica y generalmente lo encontramos en problemas de tipo tóxico, en problemas de tipo clamidial, conjuntivitis de inclusión en este caso, y en conjuntivitis víricas. Ah, las hemorragias subconjuntivales se presentan en algunos casos de conjuntivitis víricas, más no en otras conjuntivitis. Por eso podemos descartar, por ejemplo, ahí en la respuesta sale conjuntivitis de inclusión, que hace una reacción folicular, igual que la conjuntivitis tóxica que también está ahí. La bacteriana y la alergia más que nada dan reacciones papilares. O sea, eso estaría descartado. La inclusión y tóxica estarían descartadas por las hemorragias subconjuntivales y la adenopatía preauricular. Porque acordémonos de que las adenopatías solamente se presentan en las virales y en algunas bacterianas, específicamente el gonococo. ¿Ok? Entonces la respuesta sería conjuntivitis de tipo víricas. Ahí tenemos, por ejemplo, una conjuntivitis viral, reacción difusa. La quinta pregunta se refiere a un paciente que presenta los siguientes signos clínicos: ojo rojo, secreción serosa, adenopatía preauricular, reacción conjuntival folicular. Bueno, prácticamente es casi lo mismo que hemos visto, ¿no es cierto? Pero aquí la diferencia implica en algunas cositas. Por ejemplo, yo ya les había mencionado que la reacción folicular es una reacción de tipo específica. ¿Ok? Ah, en realidad, eh, en esta pregunta no, tal vez no haya habría hasta dos posibilidades diagnósticas, ¿no? Podría ser un problema de tipo viral o podría ser una reacción por clamidias. ¿Ok? Eh, la secreción de tipo serosa es más cercana al problema clamidial. Eh, la, los problemas virales generalmente dan secreciones más acuosas. Y aparte, aquí no hablan nada sobre picazón y otras cosas más. De todas maneras, habría que tomar en cuenta que esas podrían ser las dos alternativas. Y tendríamos que eh, relacionar con, por ejemplo, todo un cuadro sintomático adicionalmente, ¿no? Eh, los problemas de clamidias, acuérdense que pueden desencadenar en el ojo dos tipos de enfermedades: las conjuntivitis de inclusión y lo que le llamamos el tracoma propiamente. Las conjuntivitis de inclusión, generalmente producidas por la clamidia trachomatis, cuando los serotipos son de EK, mientras que el tracoma en sí está producido por la clamidia trachomatis igualmente, pero por los serotipos A, B y C. Ahí tenemos la reacción folicular. Pueden observarla aquí. Se ven como unas especies de sobrelevaciones redondeadas que tienen un centro pálido y el borde vascularizado. ¿Ok? Esto de acá es una reacción de tipo folicular. Y como les decía, específica. La sexta pregunta habla sobre qué fármaco no debe usarse en un ataque de glaucoma agudo. Bueno, en un ataque de glaucoma agudo, la atropina es un medicamento que está contraindicado. Acuérdense que la atropina va a dilatar la pupila. Y al dilatar la pupila lo que va a suceder es de que el ángulo de la cámara anterior se va a estrechar más. Y por lo tanto va a haber un mayor cierre camerular. Y al haber mayor cierre camerular, la presión se va a incrementar y el proceso se va a perpetuar. La pilocarpina es un
miótico en este caso, o sea, lo que va a hacer es disminuir el tamaño de la pupila y por lo tanto va a extender y va a ampliar el ángulo de la cámara anterior. La glicerina y el manitol son sustancias hiperosmóticas que en un glaucoma agudo también pueden ser utilizadas, porque van a disminuir, en este caso, solamente por una cuestión osmótica, el contenido acuoso del humor vítreo y por lo tanto va a bajar la presión. Y la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, va a actuar a nivel de los procesos ciliares, inhibiendo la producción del humor acuoso. Entonces la respuesta es justamente que la atropina está contraindicada por su efecto midriático en glaucomas agudos. En caso de glaucoma agudo, ¿cuáles son los medicamentos de elección? Bueno, y aquí es una pregunta relacionada a la anterior. ¿Qué productos son los que se pueden utilizar en glaucoma agudo? Y ya hemos visto en la diapositiva anterior que dentro de ellos estaba el manitol a la cabeza y también la glicerina. Estos medicamentos actúan como sustancias hiperosmóticas, pero al final también son diuréticos, al igual que el inhibidor de la anhidrasa carbónica, ¿no? El inhibidor de la anhidrasa carbónica es un diurético, pero de baja potencia. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Hay que mencionar también, por si acaso en esta pregunta, de que en el glaucoma agudo a veces se puede dar un poco de esteroides para bajar la congestión. Porque acuérdense que el ojo viene totalmente rojo, congestionado, inflamado, que en algunos casos tiene un Tyndall leve, pero de todas maneras lo tiene. O sea, un proceso inflamatorio no solamente externo, sino interno, y específicamente interno. Entonces, se puede dar un poquito de esteroide en dosis, digamos, moderadas para bajar un poco la congestión. Bueno, este es un manitol, en este caso. En un paciente que presenta oftalmoplegia, ptosis palpebral y miriasis se sospecha compromiso de, bueno, acordémonos de que todas estas características clínicas son típicas de una parálisis del tercer nervio. En una parálisis del tercer nervio se presenta una ptosis palpebral que generalmente es severa, una oftalmoplegia, o sea, una parálisis de algunos oculomotores, de algunos músculos eh, extraoculares, y una midriasis si el problema compromete a un determinado eh, a una determinada parte del tercer nervio craneal. El agujero óptico, como ustedes saben, atraviesa solamente el nervio óptico, atraviesa la arteria oftálmica, mientras que la hendidura infraorbitaria otras, eh, atraviesa el nervio infraorbitario, que es rama del maxilar inferior, o sea, del maxilar superior, perdón, que es el quinto 2. Los agujeros hemodales y agujeros hematóticos tampoco no atraviesan nada relacionado a este problema. Acordémonos que la hendidura esfenoidal se puede dividir en superior e inferior y específicamente se divide esa hendidura con respecto al anillo de zinc, que es el anillo donde convergen algunos músculos extraoculares. Entonces, todo lo que está por dentro del anillo de zinc, tenemos por ejemplo el tercero, el sexto nervio craneal, tenemos la rama nasal del quinto 1, mientras que por fuera del anillo de zinc tenemos al cuarto nervio craneal, tenemos al nervio lagrimal y al nervio supraorbitario, aparte de la vena supraorbitaria. Entonces,
la respuesta sería hendidura efenoidal superior por donde atraviesa el tercer nervio craneal. Y justamente aquí tenemos una foto de lo que se vería en una parálisis en este caso, del tercer nervio craneal. Podemos observar, por ejemplo, aquí la ptosis palpebral, el ojo un poco tirado hacia afuera, que cuando abrimos, por ejemplo, el párpado, lo jalamos, lo traccionamos, vemos verdaderamente que hay una midriasis, como ustedes pueden darse cuenta comparativamente. Y cuando le hacemos que el ojo excursione, por ejemplo, hacia arriba, el ojo prácticamente no puede moverse, y cuando lo hacemos que mire hacia abajo y hacia afuera, tampoco este ojo puede moverse hacia adentro, ¿no? Revelando justamente la alteración a nivel, en este caso, del recto medio. Y si hacemos que se eleve, tampoco no se puede. Entonces, también del recto superior y del recto inferior. La presencia de sangre en cámara anterior del ojo se denomina, bueno, la presencia se denomina ifema. Hipopion se refiere a pus, a la presencia de pus en la cámara anterior. La hipertropia significa la posición eh, desalineada del ojo, en este caso superior, pero cuando hablamos de hipertropia, significa que es una desviación manifiesta. O sea que uno lo puede ver a simple vista, que un ojo está a un nivel superior que el otro. Es una hipertropia. La hiperforia también es algo parecido, pero la diferencia es que esto no es una desviación manifiesta, o sea que nosotros la vemos eh, a simple vista, sino que tenemos que hacer algunas pruebas para poder determinarla. O sea, es una desviación de tipo latente. La hiperopia es prácticamente algo parecido a lo que habíamos comentado, ¿no? Esa es una desviación prácticamente en posición primaria, ¿no? Aquí tenemos el ifema que habíamos mencionado, un ifema un poquito más marcado que este. Podemos observar un poquito de borramiento de los detalles del iris, de la pupila, por el edema, ¿no? Esto es por un trauma, igual que en este caso, ¿no? Bueno, esta es una pregunta repetitiva, se llama ifema A, ya lo hemos mencionado, es colección hemática en cámara anterior. Pero es que esta diapositiva nos sirva para repasar un poquito lo que es la hemorragia subconjuntival, la vítrea, preretinal y la intrarretinal. Bueno, esta es una hemorragia subconjuntival. O sea, en otras palabras, la sangre se acumula por debajo de la superficie conjuntival. El cuadro es bien aparatoso, como ustedes pueden darse cuenta, porque es una mancha de sangre prácticamente y el paciente se alarma. Pero en realidad no representa mayor riesgo para el ojo porque eso se reabsorbe. Esto puede ser debido a un trauma, a una ruptura de vasos debido a una maniobra de Valsalva o una hipertensión que no ha sido muy bien controlada. Esos picos de presión pueden originar ruptura de estos vasos tan frágiles y originar justamente la extravasación de sangre. Como yo les mencionaba y les vuelvo a recalcar, las maniobras de Valsalva también pueden originar esto. Por ejemplo, durante las maniobras de parto, durante el trabajo de parto, pueden originar eh, el pujo, ruptura de vasos y el sangrado correspondiente. O en niños, por ejemplo, las tos convulsivas, ¿no? Esas tos convulsivas o coqueluchoides, por ejemplo, que pueden originar eh, un aumento de la presión intratorácica y producir justamente sangrados de este tipo. También se puede ver las hemorragias subconjuntivales en problemas de diátesis hemorrágicas, ¿no? En fragilidades capilares, por ejemplo. Como les vuelvo a mencionar, no son cuadros de riesgo o de emergencia mayúscula, pero son eh, hasta cierto punto de alarma para el paciente específicamente, no tanto para el médico. Aquí tenemos, por ejemplo, una hemorragia prerretinal. Se pueden darse cuenta, se forma un nivel. Esto está por detrás de la hialoides posterior.
Y esto más que nada para mencionarles que a veces en las hemorragias vítreas, a veces cuando son hemorragias vítreas que no se reabsorben en el tiempo, porque generalmente las hemorragias vítreas, al igual que las hemorragias subconjuntivales, esperamos a que pase un tiempo para ver cómo desaparecen, pero en algunos casos no desaparecen completamente o a veces persisten. Entonces en esos casos hay que ingresar con estos aparatos que son vitriófagos para comerse prácticamente todo el vitrio y además la hemorragia. Y esto es un endoiluminador y esto es una sonda de flujo. El enfisema subcutáneo periorbitario es un signo que se presenta con mayor frecuencia en la fractura orbitaria que compromete, bueno, en este caso, la pared medial. Acordémonos de que en la pared medial hay 4 huesos que lo componen. Desde la parte anterior hacia la parte posterior tenemos la apófisis ascendente del hueso maxilar superior. Un poquito más atrás tenemos al hueso unguis o lagrimal. Y más atrásito tenemos a la lámina papirácea del etmoides. Y más atrás al cuerpo del esfenoides. Bueno, esta lámina papirácea del etmoides es prácticamente, como su nombre lo dice, como un papel. Entonces es fácilmente fracturable. Si uno realiza por ejemplo, se suena con mucha energía, puede incluso en algunos casos fracturar estos huesecillos y originar extravasación de aire hacia el tejido celular subcutáneo. También un trauma puede originar eso. Entonces, ante ese enfisema subcutáneo siempre pensar en un problema de pared medial. Por lo general son benignos, o sea, no hay nada que hacer ni drenar. Generalmente ese enfisema se reabsorbe y las pequeñas fisuras que pueden haber en las celdas etmoidales generalmente se sueldan. Los problemas, por ejemplo, a nivel del techo y del piso, acordémonos de que las fracturas de piso orbitario son las más frecuentes después de un trauma, pero no cursan con enfisema subcutáneo, cursan con otras alteraciones, como son por ejemplo el enoftalmos, la, la hipotropia del ojo comprometido, la hipoestesia o anestesia de la zona palpebral correspondiente, del párpado inferior, y la limitación a la supraducción. Aquí tenemos, por ejemplo, una tomografía de unas celdas etmoidales fracturadas, como ustedes pueden darse cuenta. Aquí lo señala la flecha. Aquí hay aire contenido, como ustedes pueden darse cuenta. Aquí está celda velada. Aquí incluso pueden ver el aire, el gran acúmulo de enfisema, ¿no? Y aquí tenemos también la indicación del velamiento de las celdas etmoidales. Aquí tenemos, esto no es un enfisema subcutáneo, pero esto más que nada para mencionarles de que es frecuente, esta es una celulitis orbitaria preseptal en un niño, porque a veces ese punto de partida de las celdas etmoidales es punto de partida para que haya celulitis orbitarias, específicamente en niños. La siguiente pregunta nos habla sobre un agricultor de 36 años de edad. Hace 3 días se golpeó el ojo derecho con una rama. Desde ayer presenta dolor y disminución de la visión en dicho ojo. Al examen se observa en córnea derecha úlcera blanquecina de márgenes mal delimitados y elevados. El diagnóstico más probable es una queratitis de tipo. Bueno, en este caso, por ser un agricultor y un accidente con ramita o con una rama, bueno, tenemos que pensar así en forma directa en un problema de tipo micótico. Vemos, por ejemplo, a la descripción clínica una úlcera blanquecina, que eso podría ser un problema también bacteriano o cualquier otro problema corneal, pero de márgenes mal delimitados y elevados. Generalmente los márgenes mal delimitados ya nos habla también de un problema de tipo micótico, y especialmente si nos habla de lesiones satélites. O sea, si hay una lesión y algunas lesiones satélites de por sí, eso ya casi nos habla directamente de un problema micótico, ¿no?
Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba, una úlcera mal delimitada y aquí hay unas lesiones satélites. Aquí tenemos también igualmente una úlcera mal delimitada, con lesiones por aquí, y con un hipopio no lineal, ¿no? Sino como si tuviese tabiques, un poco irregular. También es algo típico de las queratitis de tipo micóticas. La pregunta 13 menciona a un paciente de 35 años de edad que estando en su casa, manipulando un frasco que contiene un líquido de limpieza, que no sabe precisar, aunque cree que es un desengrasante para hornos, al oprimir el pulsador el líquido alcanza sus ojos. Eso ha ocurrido hace unos minutos y le traen directamente a urgencias, pues apenas puede abrir los ojos. Bueno, ¿qué hay que hacer, no? Eso es lo que nos pregunta. Lo que hay que hacer inmediatamente como cuestión de emergencia es proceder a un lavado profuso del ojo. Si no tienen suero fisiológico, pues con agua. Y hay que lavarlo por un buen periodo de tiempo. Eh, Especialmente si es una sustancia de tipo álcali. Eso también hay que mencionarlo. Las sustancias alcalinas son más peligrosas que los mismos ácidos. Y esto porque el álcali, al penetrar, lo que sucede con el ácido, por ejemplo, es que al penetrar produce una necrosis y una coagulación de las proteínas. Y por lo tanto, como que hay una barrera que impide el ingreso. Aparte que los radicales hidrogeniones no son muy afines a unirse con las células. En cambio, lo que sucede con el álcali es lo contrario. Este álcali sigue penetrando y sigue penetrando por sus radicales hidroxilo que tiene. Entonces, eh, hay que hacer todavía un lavado mucho más profuso o con más cuidado en el caso de, eh, bueno, que a uno le caiga un líquido en los ojos de tipo alcalino, ¿no? Eh, lo otro, bueno, no quiere decir que no sea importante, pero no es lo básico y como le digo, la emergencia es eliminar el agente agresor, ¿no? En este caso. Incluso, ahí podemos observar, podemos en la emergencia instilar un poquito de silocaína diluida. Podemos cargar en una jeringa de tuberculina unos 3 centímetros o 0.3 centímetros cúbicos de silocaína, por decir, y completar y diluirlo con suero fisiológico, gotearle poquito a poquito y luego posteriormente ya cuando ya la anestesia ya cogió, entonces podemos hacer una irrigación así como lo podemos ver en este gráfico con una jeringa o incluso lo más práctico a veces resulta colocar un equipo de venoclisis conectado a un cloruro de sodio y hacer la irrigación, porque esto nos va a dar un volumen mucho mayor, ¿no? Normalmente se menciona de que para un ojo que le ha caído un ácido deberíamos lavarlo con 1 litro de cloruro de sodio y para un álcali con 2 litros. Acuérdense también de que tenemos que remover todas las sustancias que puedan encontrarse. Entonces con un hisopo podríamos remover introduciéndolo no rozando la córnea, sino por los fondos de saco. Ya con la silocaína, como les digo, que haya originado un poquito de anestesia, podemos hacer este procedimiento con toda facilidad. Si tenemos un anestésico tópico oftálmico, sería ideal, como proparacaína o tetracaína, ¿no? La pregunta 14 habla sobre una niña de 18 meses de edad con desnutrición severa. Al examen físico se observa brillo corneal borroso en ambos ojos y úlcera corneal en tercio inferior del ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, eh, una de las causas de problemas corneales en el mundo específicamente, y es una de las causas de ceguera en el mundo, es la xeroftalmía. Acá lo han puesto mal por si acaso, xeroftalmía, es xeroftalmía, acá una F.
La seroftalmía no es más que la deficiencia de vitamina A en la dieta, ¿no? Y eso puede originar como consecuencia alteraciones a nivel no solamente de la piel, sino también a nivel corneal, produciendo problemas. El término seroftalmia o seroftalmía viene de sequedad ocular. Y justamente esa sequedad que produce origina que el brillo de la córnea se presente borroso. Y esa falta de lubricación o falta de agua en el ojo va a favorecer a que se produzcan roces, se produzcan micro lesiones que a la larga se pueden complicar y se pueden ir aumentando de tamaño y producir una verdadera úlcera corneal, ¿no? Siendo una de las causas, como les digo, de ceguera. Aquí tenemos, por ejemplo, miren el brillo totalmente alterado, totalmente ausente. Y podemos observar aquí también como que el ojo le falta agua, ¿no? Aquí podemos observar un niño también con seroftalmía. Pueden observar, miren, las marcadas lesiones corneales bilaterales. ¿Ok? Pues claro, como esta es una enfermedad de deficiencia, el problema es bilateral. La pregunta 15 nos menciona sobre un paciente, o mejor dicho, habla sobre una pérdida súbita de la visión y nos pregunta, ¿en qué casos se presenta? Y en cuál no de la lista, ¿no? En cuál de esos casos no se presenta. O una pérdida súbita de la visión. Hablar de pérdida súbita de la visión quiere decir que estuve viendo y de repente pues como que se apagaron las luces, ¿no? Eso se puede ver en un desprendimiento de retina. Claro, si es un desprendimiento de retina de tipo masivo. Pues si es un desprendimiento de tipo localizado, reciente, generalmente no produce esa pérdida súbita, sino como que se ve primero, por ejemplo, en los desprendimientos de retina, un fenómeno que se llama la presencia de fotopsias que son como chispazos, y miodesopsias, que son como mosquitos volantes. Entonces, todo esto de acá es como un preámbulo. Después ya se ve como una especie de mancha, como un velo que haya caído, como una cortina que está cayendo. Entonces, ahí estamos viendo de que se está desprendiendo progresivamente la retina. Bueno, la respuesta en este caso es el síndrome de Horner, porque en el síndrome de Horner no se produce ningún tipo de alteración en la visión. La hemorragia vítrea, si es una hemorragia marcada, extensa, puede también originar una pérdida súbita de la visión. El glaucoma agudo, por la presión sobreelevada, puede también originar esto mismo. Y una neuritis óptica también. La neuritis óptica no es un edema de papila, una inflamación a nivel del nervio óptico que produce el edema de papila correspondiente. En el caso de que sea una neuritis óptica de tipo eh, anterior, ¿no? Una neuritis óptica anterior. Si es una neuritis óptica posterior, generalmente no produce ningún signo observable, pero produce algunas cosas que podemos evaluar, como alteraciones en la percepción de colores, por ejemplo, y alteraciones en el campo visual. El síndrome de Horner es una alteración en la cadena simpática y produce, en este caso, una ptosis palpebral leve y una miosis, aparte de una noftalmos aparente y una anhidrosis si es que el problema es central, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso, una ptosis, una miosis, el enoftalmo tal vez no se vea muy bien y probablemente pudiese tener una anhidrosis, ¿no? Cuando es un síndrome de Horner congénito, porque puede ser Horner adquirido o congénito, cuando es congénito, la característica es que se presenta este fenómeno que se llama heterocromía iridis, que es la diferencia de color entre un iris y el otro, que generalmente en especies inferiores, en animales, se puede observar como algo
frecuente, pero en humanos generalmente no.